Lo que estábamos viendo realmente era cómo determinábamos los distintos centros instantáneos para los casos de mecanismos, ¿sí? Los centros instantáneos, dijimos que eran puntos que pertenecían a dos cuerpos y que tenían la misma velocidad. Y que básicamente son las juntas de los mecanismos, ¿sí? Las cuales conforman los que se llaman centros instantáneos permanentes o de simple inspección. Ahora, también vimos que con una ecuación podíamos determinar el número total de centros instantáneos, que es una ecuación estadística, y en el caso de un cuadrilátero son 6. Esos dos que no vemos, que son el 1 y el 3, y el 2 y el 4, lo determinábamos a través del teorema de Aaron Hall-Kennedy, o regla de Kennedy, y de hacer este grafo con el cual íbamos determinando los otros dos vértices, los otros dos centros instantáneos, que son el 1,3 y el 2,4. Habíamos hablado de las características de cada uno, del carácter de cada uno o característica, y habíamos dicho que podían haber dos posibilidades, o centros instantáneos de velocidad cero, o polos, también llamados, que son los centros que pertenecen al bastidor, o sea, donde uno de los elementos en la combinación tomada de a dos es el bastidor. Entonces, no puede ser de otra manera que ese centro tenga velocidad cero. Ese caso es el 1,2, el 1,4 y el 1,3, habíamos visto. Y también los centros instantáneos de velocidad, donde tenemos 2,3, 3,4 y el 2,4, que son los centros instantáneos de velocidad, o sea que poseen velocidad. Yo no me acuerdo bien si es que les expliqué, pero sí, creo que sí. Este centro instantáneo, ¿por qué tiene velocidad cero? Y porque uno de los eslabones al cual pertenece este centro instantáneo es el bastidor. Por lo tanto, este centro instantáneo tiene velocidad cero. ¿Cuál es lo interesante de que este centro instantáneo 1,3 tenga velocidad cero? Es el hecho de que este punto, ¿sí?, es el centro instantáneo del bastidor y del eslabón 3. Ahora, el eslabón 3 es el eslabón en este mecanismo que tiene movimiento de rototraslación, tiene movimiento complejo, o movimiento plano general también llamado. Los eslabones 2 y 4 solamente tienen rotación simple alrededor del bastidor. En cambio, este eslabón tiene movimiento de rototraslación. Por lo tanto, siempre representa, o mejor dicho, representa el eslabón más complicado para determinar la velocidad de cualquier punto de este eslabón, ya sea el centro instantáneo 2,3 o el centro instantáneo 3,4, que son partes de este eslabón, o el punto C. Siempre, para poder determinar, hemos visto a través del método del movimiento relativo o teorema de Charles, que para encontrar la velocidad de este punto, primero tenemos que saber qué velocidad tiene este punto y sumarle la diferencia entre la velocidad de este punto y la de este punto. Desde el punto de vista vectorial. Ahora, si nosotros somos observadores de cómo se mueve este eslabón, mirado desde el centro instantáneo 1,3, es decir, ustedes, ¿sí?, colocados en el centro instantáneo 1,3,
¿qué verían que hace este eslabón? Y solamente rota. Es decir, que este es el centro de rotación, ¿sí?, de este eslabón 3, básicamente. Esa es la, yo le digo siempre, la ganancia, ¿sí? El hecho de que me aporta a la determinación de la velocidad de cualquier punto de este eslabón de una manera más sencilla, como lo vamos a ver ahora. Entonces, esa es básicamente lo que hay que tener claro, ¿no es cierto? Que cualquier punto de este eslabón, mirado desde el centro instantáneo 1,3, lo único que va a hacer es rotar. Por lo tanto, si yo conozco el omega de esta barra, directamente, midiendo la distancia entre el punto centro instantáneo y el punto en cuestión, por ejemplo, la distancia que hay entre el punto del punto C a su centro de rotación, yo determino la velocidad del punto C inmediatamente. Bien. La otra es el centro instantáneo 2,4, el centro que pertenece al eslabón 2 y al eslabón 4, y que hemos determinado a través de la aplicación del teorema de Aaron-Hall-Kennedy, a través del trazado de estas dos líneas, como yo les expliqué la semana pasada. ¿Sí? Entonces, en la intersección de estas dos líneas, que son las dos líneas rectas, a las cuales pertenece a la vez el centro instantáneo 2,4, y que en su intersección me determina ese punto. Bien, ese punto no es un punto de velocidad cero, es un punto que tiene velocidad. Entonces, ¿qué velocidad tendría ese punto? ¿Cómo yo indicaría la velocidad de ese punto? Por ejemplo, y bueno, no hace falta más que los conceptos que ya tenemos para poder indicar. Generalmente les cuesta un montón ver qué dirección, qué sentido tendría, no importa el módulo, porque no estoy calculando ningún valor en este momento, pero sí es importante tener claro qué dirección y qué sentido tendría el vector velocidad de este punto. Entonces, si este punto 2,4 pertenece a este eslabón 2, ¿sí?, se va a mover con la misma velocidad que se mueve el eslabón 2. Así como el centro instantáneo 2,3, que generalmente le llamamos el punto A, que es la junta A, va a tener una velocidad en este punto, como perteneciente a este eslabón, que todos sabemos que vale omega por el radio. Por lo tanto, yo voy a poder colocar un vector acá que va a tener el módulo, que va a ser el producto escalar de omega por el radio, o sea, el omega, supongamos que le colocamos un omega en el sentido antihorario, a la barra 2. Entonces, ¿qué va a suceder? Que yo voy a tener que colocar un vector con centro en el punto I23, que va a tener una dirección indicada por la ecuación vectorial, que es que la velocidad es el producto vectorial de omega por el radio, producto vectorial de omega por el radio. Y eso habíamos visto que nos daba un vector que en el plano era perpendicular al radio correspondiente, o sea, la distancia que separa al punto en cuestión, o sea, el I23, de su centro de rotación. Entonces, el vector velocidad sería un vector que va a ser perpendicular a este radio y que va a tener el sentido que indica omega, que en este caso es antihorario. Por lo tanto, el vector será hacia la izquierda.
Ese mismo concepto es el que tenemos que aplicar en el centro instantáneo 2,4. Entonces, el centro instantáneo 2,4 es un punto que pertenece a 2. Por lo tanto, como pertenece a 2, tendrá que moverse con la misma velocidad angular omega. Y para encontrar el módulo de ese vector velocidad, tendré que multiplicar el omega 2 por el radio correspondiente. ¿Y cuál es el radio correspondiente en este caso? Y va a ser la distancia que hay entre el centro instantáneo I24 y el punto 2, básicamente. Bueno, por lo tanto, el vector será un vector que estará colocado perpendicular a este radio, por lo tanto va a ser un vector que va a estar vertical, la dirección va a ser la dirección perpendicular a ese radio, por lo tanto va a ser vertical, y el sentido el que indica omega, por lo tanto va a ser un vector colocado en este punto hacia abajo. Insisto con esto porque cuando preguntamos cuando vienen a rendir el final, tienen problemas para determinar eso, y es tan simple como aplicar los conceptos que ya tienen. Sí. Bueno, entonces, básicamente este es un centro instantáneo de velocidad y su vector será un vector colocado, y este es un centro o polo de velocidad respecto del cual el acoplador solamente hará rotaciones puras. Bien. Lo mismo va a pasar con el mecanismo de manivela biela corredera, en el cual nosotros vamos a determinar rápidamente los centros instantáneos de simple inspección, ¿sí? Como en el caso del cuadrilátero articulado. Entonces, nosotros tenemos el eslabón 1, que estaría conformado en este caso por este bastidor, este triangulito que indica el bastidor, respecto del cual la manivela está rotando, y la parte fija respecto de la cual se traslada en forma simple la corredera. Esto conformaría nuestro bastidor. Bien, luego tendríamos el eslabón de entrada, como en el cuadrilátero, el eslabón acoplador, ¿sí? Pero el eslabón balancín se va transformado en una corredera. Ya vimos cómo es que sucedía esta situación, en la cual, porque el balancín de este cuadrilátero articulado, este balancín, ¿qué sucedía? Este bastidor, este pivote fijo, se alejaba de una manera tal que a medida que se iba alejando, la trayectoria curvilínea que hace el centro instantáneo 3,4 rotando respecto del pivote correspondiente, cada vez se va aplanando más, es decir, va perdiendo curvatura y transformándose más en una línea recta. ¿Hasta cuándo? Hasta que cuando este pivote llegó al infinito, esa trayectoria circular se transformó en una línea recta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el balancín infinitamente largo se transformó en un eslabón que es una corredera, que se desliza respecto del bastidor de forma aterrizada. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, esta corredera es una corredera aterrizada porque se está moviendo respecto del bastidor. Y está haciendo una rotación, o sea, acuérdense que les definí traslación de otra manera, que es una rotación de un cuerpo respecto de un punto que se encuentra en el infinito. Por lo tanto, nuestro centro instantáneo 1,4, que es el pivote fijo 1,4, el pivote, en el caso de un cuadrilátero articulado,
se fue al infinito. ¿En qué dirección se fue al infinito? En la dirección perpendicular a la del desplazamiento de la corredera. Entonces, explicado eso, ya tenemos, como en el caso del cuadrilátero, nuestros 4 centros instantáneos de simple inspección. El centro instantáneo 1-2 del bastidor con la manivela, el 2-3 de la manivela con el acoplador, el 3-4 del acoplador con la corredera, y finalmente el 1 con el 4 con el 1 o el 1-4, que es el centro instantáneo 1-4, que se fue al infinito. O sea que está en el infinito. ¿En qué dirección? De vuelta, en la dirección perpendicular a la dirección del desplazamiento de la corredera. Entonces, conocido todo eso, vamos a encontrar los centros instantáneos entre el bastidor y el acoplador, y entre el eslabón 2 y el eslabón 4, como lo hemos dicho. Entonces, aplicamos el mismo concepto del teorema de Aaron Hall-Kennedy, o regla de Kennedy, realizamos el grafo de la misma manera, entonces tendremos en una circunferencia los 4 eslabones, ¿sí? Con línea llena, porque los conocemos, los centros instantáneos de simple inspección, 1-2, 2-3, 3-4 y 1-4, a los 4 lo conocemos, y ahora vamos a introducir los virtuales, o sea, los no conocidos, que será el 1-3, lo tenemos colocado acá, el 1-3 indicado con línea de trazo hasta que lo podamos determinar. Entonces, al trazar esta línea, dijimos que trazábamos una diagonal de este cuadrado, lo cual divide al cuadrado en 2 triángulos, es decir, en 2 ternas, lo que decía la regla de Aaron Hall-Kennedy. 3 eslabones, 1, 2 y 3, con movimiento plano, tienen sus 3 centros instantáneos, 1, 2, 2, 3 y 1, 3, alineados según una línea recta. Como yo conozco de los 3, 2 centros instantáneos, la geometría euclidiana es la que estudiamos en la escuela primaria. Dice que si yo conozco 2 puntos, puedo trazar una línea recta. Entonces, si yo conozco el 1-2 y el 2-3, puedo trazar por esos 2 puntos una línea. Por lo tanto, el centro no conocido deberá encontrarse sobre esa línea, no sé a dónde, pero debe encontrarse. Bien. Pero por otro lado, ese mismo centro instantáneo le pertenece a otra terna, que es 1-4-3. Por lo tanto, esto me permite trazar otra línea. ¿Por dónde? Por el centro instantáneo 1-4 y el 3-4 conocido. El 3-4 es finito, o sea, lo tengo acá, en el mecanismo. Y el otro está en el infinito, pero sé que está en el infinito en la dirección perpendicular al desplazamiento de la corredera. Por lo tanto, trazando una perpendicular a esta dirección, ¿sí? Obtengo la dirección de la segunda recta que está en colorado. Por lo tanto, donde se intersecten esas 2 rectas, ahí se encontrará el centro instantáneo 1-3. Tan simple como eso. Este será el polo o centro instantáneo de velocidad 0, respecto del cual la barra 3 o acoplador lo único que hace es rotación pura. Bien, una vez que encontramos el centro instantáneo 1-3, nos vamos al centro instantáneo 2-4. Ya hemos trazado con línea llena el 1-3. Tenemos el 2-4. El 2-4, como siempre, va a ser definido por la terna 1-1-4-2, ¿sí? Una terna va a ser esa, ¿sí? Donde tendremos
el 1, 2 con el 1, 4, el 1, 2 con el 1, 4. ¿Dónde está el 1, 4? Y en el infinito. Y el 1, 2 lo tengo acá en el finito. Entonces, uniría el punto 1, 2 con el 1, 4. ¿Y cómo trazo esa línea? Y la tengo que trazar ¿cómo? Aquí hago esta pregunta y por ahí son caritas llenas de preguntas también. Entonces, sabemos que dos líneas que son paralelas se cortan en el infinito. ¿No? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y trazar una paralela a la dirección de esta línea, que era la 3, 4, 1, 4. Entonces, esta línea trazada por 1, 2 va a ser la que une el centro instantáneo 1, 2 con el 1, 4. ¿No? Bien, y después la otra terna sería la 2, 3, 4, donde 2, 3 y 3, 4 son los conocidos. 2, 3, 3, 4, trazamos una línea por esos dos puntos, y donde se intercepte con la anterior